Hola Epicentro Phoenix. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Hola, muy buenas tardes. Qué bueno que nos acompañas en esta transmisión. Bueno, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema cómo salir del caos. Los principios que voy a estar hablando el día de hoy son principios que he hablado en el pasado, pero que creo que se aplican especialmente al tiempo que estamos viviendo. La palabra caos significa un estado de confusión y desorden. Por lo tanto, tal vez muchos sientan que están en medio del caos en este tiempo de pandemia. Y si hay algo que hemos entendido, si hay algo que hemos aprendido en este tiempo, es que no queremos vivir en confusión y desorden. Esto es porque la confusión y el desorden nunca son promotores de paz, de armonía, de salud mental, física y espiritual. Pero aún considerando la pandemia, la realidad es que la mayoría de las veces que sentimos que estamos en medio de la confusión y del desorden, es algo más íntimo y personal. Cuando pensamos en el caos, ¿verdad? Obviamente llegan momentos como el que estamos viviendo donde el caos es externo. Hay circunstancias ajenas a nosotros que pueden producir en nosotros esta sensación de caos, de desorden, de confusión. Pero volviendo a lo que acabo de decir, creo que la mayoría de las veces que nos sentimos en caos, que nos sentimos en confusión y en desorden, es algo más íntimo y personal. Lo cual me lleva a lo siguiente. La palabra caos también se utiliza para describir el cosmos antes de que fuera ordenado. La Real Academia de la Lengua la define como estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la ordenación del cosmos. Y es exactamente así como Génesis describe el estado de la tierra antes de que Dios la ordenara. La Nueva Versión Internacional dice: la tierra era un caos total en Génesis 1:2. La versión Reina Valera dice: la tierra estaba desordenada y vacía. Pero obviamente ambas presentan la misma idea. En el capítulo primero de Génesis nos narra cómo Dios sacó a la tierra del caos y la transformó en el lugar perfecto para la vida. Creo que tú y yo podemos imitar lo que Dios hizo y de esta manera salir del caos personal en el que en ocasiones nos encontramos y transformar nuestra vida en un lugar perfecto para la paz, la armonía y la salud. Pero también considero que limitar lo que Dios hizo nos puede ayudar a lidiar con el caos externo. Entonces quiero que lo pensemos por un momento de la siguiente manera. El limitar lo que Dios hizo, al sacar a la tierra del caos en el que se encontraba, nos puede ayudar a nosotros, número uno, a lidiar con el caos íntimo y personal, a lidiar con la confusión y con el desorden que puede haber en nuestra vida. Pero también nos puede ayudar a lidiar con el caos externo, aquel que no podemos controlar, aquel que viene sin que nosotros lo provoquemos, como en el caso de lo que estamos experimentando. Así que quiero llevarte a través del capítulo primero de Génesis y que veamos lo que Dios hizo para sacar a la tierra del caos y cómo tú y yo podemos imitar esos pasos que dio Dios para salir nosotros de nuestra confusión, de nuestro desorden. Bueno, la Biblia dice que en el primer día
Dios separó la luz de las tinieblas. Dice Génesis 1:4, dijo Dios que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Nosotros podemos imitar este primer paso siendo honestos con nosotros mismos y separando la luz de las tinieblas en nuestro corazón. Piensa por un momento en lo que acabamos de leer. Dios separó la luz de las tinieblas cuando iba a sacar a la tierra del caos, cuando iba a transformar a la tierra en un lugar perfecto para la vida. Separó la luz de las tinieblas. Si tú buscas ayuda, si una persona, por ejemplo, que tiene una adicción al alcohol, va a Alcohólicos Anónimos, una de las cosas que va a aprender, una de las primeras lecciones, es que tiene que hacer un inventario de su vida y reconocer aquellas cosas que no están bien para poder cambiarlas. Y prácticamente es lo que yo te estoy diciendo. Lo primero que tenemos que hacer para salir del caos en nuestra vida es separar la luz de las tinieblas en nuestro corazón. Lo hacemos reconociendo lo que no está bien en nuestras vidas y dejando de justificarlo. Tenemos que dejar de justificar lo que no está bien en nuestra vida. Todo aquello que no contribuye al florecimiento de la vida, la paz, la armonía y la salud mental, física y espiritual, lo debemos de considerar como algo que no debe de estar en nuestra vida. Si ciertos hábitos, si ciertas maneras de pensar, si ciertas relaciones personales que tenemos no contribuyen a la paz, a la armonía, a la salud mental, física y espiritual, tenemos que tener la capacidad de reconocerlo como algo que no debe de estar en nuestra vida. Tal vez antes de la pandemia justificábamos lo que estaba mal en nosotros culpando a los demás. Pero espero que el estar solos nos force a reconocer lo que es nuestra responsabilidad. Piensa por un momento en esto que acabo de mencionar. Tal vez pienses en algunos meses antes de la pandemia, cómo justificabas tu mal humor, cómo justificabas tu enojo, cómo justificabas la crítica, cómo justificabas el juzgar, culpando a los demás. Pero espero, ¿verdad? Como dije ahorita, que esta pandemia o la soledad de esta pandemia nos force a reconocer aquello que es nuestra responsabilidad y que no podemos estar justificando en nuestra vida. Esto me lleva al segundo día. Dice la Biblia que en el segundo día Dios hizo el cielo. Génesis 1, 6 al 8 dice, Dios hizo el firmamento. Al firmamento Dios lo llamó cielo. El cielo representa el trono de Dios, lo que hace posible el equilibrio necesario para la vida en la tierra. Cuando dejamos de ver el cielo, la tierra y sus deseos nos consumen. Y como diría C.S. Lewis, siempre saldremos perdiendo cuando esto suceda. Él dijo, apunta al cielo y también tendrás la tierra. Apunta a la tierra y no tendrás ninguna de las dos cosas. Básicamente, ¿verdad? Lo que está diciendo C.S. Lewis es que cuando tú y yo apuntamos al cielo, cuando tú y yo vemos al cielo, cuando tú y yo le damos importancia a las cosas del cielo, vamos a ganar también la tierra. Y cuando dice ganar la tierra, ¿verdad? Está hablando de nuestra vida, de lo que anhelamos aquí en la tierra, de lo que anhelamos para nuestra familia. Pero si solamente nos enfocamos en la tierra y nos olvidamos del cielo, dice C.S. Lewis, no tendrás ninguna de las dos cosas. Seamos humildes y veamos al cielo. Busquemos el cielo. Ver el cielo o ver al cielo significa reconocer tu necesidad de la ayuda de Dios, de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Necesitamos ver al cielo. Y tal vez esta pandemia
por lo menos, ¿verdad?, nos haya enseñado a depender más de Dios, a reconocer que necesitamos su ayuda, a reconocer que necesitamos su misericordia, que necesitamos su cuidado. Así que cuando te animo a ver al cielo es a estar consciente cada día de nuestra dependencia de Dios, que dependemos de Dios más de lo que a veces podemos reconocer. Pero buscar al cielo es buscar también las cosas de arriba, es amar lo que Dios ama. Una de las cosas que traen caos a nuestra vida, una de las cosas que traen confusión y desorden a nuestra vida es no amar lo que Dios ama. Es cuando hay desorden en lo que valoramos, es cuando hay desorden en lo que consideramos importante. Pero cuando tú y yo, poco a poco, al ir entendiendo la palabra de Dios, al ir aceptando lo que la Biblia nos dice, vamos ordenando nuestros valores, vamos ordenando lo que realmente es importante en nuestra vida y empezamos a buscar las cosas de arriba, empezamos a amar lo que Dios ama. Empezamos a considerar importante en nuestra vida lo que Dios considera importante. Es entonces que empezamos a salir del caos, que empezamos a salir de la confusión y del desorden que muchas veces hay en nuestra vida. Así que te animo a que imitemos a Dios en esta segunda parte, en este segundo día. Veamos al cielo, busquemos el cielo. Dice la Biblia que luego en el tercer día Dios llamó a lo seco tierra y a las aguas mar. Génesis 1 del 9 al 10 dice, dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Al llamar a lo seco tierra y a las aguas mar, Dios estableció su potencial y su naturaleza, así como sus límites. Llamó a lo seco tierra y a las aguas mar. Y eso es muy importante cuando pensemos en cómo tú y yo podemos aplicarlo para nuestra vida. Seamos sabios y reconozcamos el verdadero potencial que Dios le ha dado a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestros sueños, a nuestro negocio. Es entonces que cosas buenas empiezan a suceder. Fue cuando Dios separó lo seco y lo llamó tierra, separó las aguas y les llamó mar, que éstas empezaron o cosas buenas empezaron a suceder. Dice la Biblia que cuando Dios las separó, empezó a brotar la vegetación, empezaron a brotar las hierbas, empezaron a crecer los árboles. De la misma manera, ¿verdad? Cuando tú y yo entendemos cómo Dios nos hizo, cuando tú y yo entendemos el valor que tenemos como personas hechas a la imagen de Dios, cuando tú y yo empezamos a creer más en lo que Dios nos ha dado, cuando tú y yo empezamos a creer más en la naturaleza que Dios nos ha dado, empezamos a entender que somos su creación, que Dios ha puesto sus ojos sobre nosotros, es cuando empezamos a producir las cosas correctas en nuestra vida, es cuando empezamos a crecer verdaderamente. Y luego llegamos al cuarto día, donde dice Génesis que Dios hizo el sol, la luna y las estrellas. Génesis 1 del 14 al 19 dice, Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas, que sirvan, dice, como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. El sol, la luna y las estrellas nos hablan de cosas firmes con las cuales podemos medir las estaciones, los días, los años. Y este cuarto día creo que nos enseña algo muy importante, algo muy necesario para nosotros. Es que debemos de aprender a reconocer las cosas que son verdaderamente firmes. Aquellas cosas que le dan dirección a nuestra vida.
aquellas cosas a las cuales tú y yo podemos mirar para darnos cuenta dónde estamos, aquellas cosas que tú y yo podemos mirar para darnos cuenta cómo estamos viviendo. Y sabes que creo que todos sabemos, y tú y yo sabemos, ¿verdad? Que hay cosas firmes, cosas que podemos ver y serán señales seguras de cómo estamos viviendo. Y es algo que tú y yo necesitamos. Piensa por un momento, tú y yo necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la misma palabra, ¿verdad? Que actúa como un espejo en el cual tú y yo nos podemos ver, donde tú y yo podemos ver dónde estamos, cómo estamos viviendo. Y la palabra de Dios es algo firme, que nos da dirección, que nos ubica en esta vida, y todos necesitamos. Cuando tú y yo perdemos de vista la palabra de Dios, cuando tú y yo ignoramos la palabra de Dios, es cuando la confusión, es cuando el desorden empieza a asentarse en nuestra vida. Pero mientras nos mantengamos viendo la palabra, mientras nos mantengamos estudiando la palabra, comiendo la palabra, tenemos muchas más posibilidades de avanzar y de caminar en la dirección correcta. Tenemos muchas más posibilidades de salir del caos en nuestra vida. Piensa también en algo que debe de ser firme en ti. Puede ser tu matrimonio, puede ser tu familia. Todas estas relaciones tan íntimas y profundas que requieren fidelidad, que requieren constancia, que requieren que perduremos. Cuando tú y yo pensamos en nuestro matrimonio, cuando tú y yo pensamos en nuestras relaciones familiares, deben de ser indicaciones de cómo estamos viviendo, de lo que es importante en nuestra vida, de lo que valoramos en este mundo. Puedes pensar también en la iglesia de Jesucristo, que debe de ser una señal para nosotros que nos indica cómo estamos. La iglesia, ¿verdad?, tiene esta gran capacidad de revelar nuestro corazón, de revelar lo que realmente es importante para nosotros, de revelar con quién estamos agradecidos, de revelar a quién estamos dispuestos a dar de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro dinero. Son cosas firmes que todos nosotros necesitamos. Como dije, ¿verdad? Todas estas cosas servirán de señal en tu vida. Cosas que te dirán que vas en el camino correcto o que te estás desviando en algún momento. Y luego llegamos al quinto día. Y la Biblia dice que en el quinto día Dios crea seres vivientes en el mar y el cielo con la capacidad de reproducirse. Con la capacidad de reproducirse. Dice Génesis 1 del 20 al 23. Dijo Dios: que rebosen de seres vivientes las aguas y vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Algo interesante, ¿verdad?, de este pasaje es cómo Dios habla de multiplicación, cómo Dios habla de que los seres vivos tenían que ser fructíferos. Y eso habla de algo que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos ser fructíferos. Tú y yo necesitamos multiplicarnos. Y regularmente cuando estamos en medio de la confusión, en medio del desorden, no queremos reproducirnos, o no debiéramos de reproducirnos, ¿verdad? O por lo menos no queremos hacerlo, ¿verdad? No es lo que queremos que se haga más grande. No queremos reproducir confusión, no queremos reproducir desorden. Pero una vez que tú y yo salimos, ¿verdad?, del caos, salimos de la confusión y del desorden, inmediatamente queremos ser fructíferos, queremos multiplicarnos. Yo te animo, ¿verdad?, a que seamos un depósito de las cosas buenas que se reproducen. Piensa por un momento qué tienes. Piensa por un momento qué hay en tu vida, qué hay en tu corazón,
que te gustaría que se reprodujera. Piensa en la fe, piensa en el amor, piensa en la fidelidad, en la honestidad, en el trabajo. Todas estas cosas buenas que deberíamos de reproducir, que deberíamos de transmitir a otras personas. Y llegamos al sexto día, donde dice la Biblia que en el sexto día Dios creó al hombre. Dice Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hay algo muy interesante que creo que nos deja ver este sexto día. Y es que no solo podemos crear cosas buenas que se pueden reproducir, sino que también podemos crear cosas buenas que reflejen la imagen personal de Dios. Algo que tú y yo entendemos como cristianos es que tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios, fuimos hechos a la imagen de Dios. Por lo tanto, muchas cosas que nosotros hacemos, muchas cosas que nosotros creamos, tienen la capacidad de reflejar la imagen de Dios. Cosas que traen gloria a Dios, cosas donde Dios se lleva el crédito. Piensa por un momento en qué cosas puedes hacer. Puedes crear música, puedes crear arte, puedes crear películas, no sé, ¿verdad? Cualquier cosa que refleje a Dios, que refleje la gloria de Dios. Pero también puedes crear, por ejemplo, una familia, un matrimonio que refleje a Dios personalmente. Cuando Pablo enseña a la iglesia acerca del matrimonio, por ejemplo, acerca de la relación del hombre y la mujer, cómo el hombre debe de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, cómo la mujer debe de respetar a su marido y todas estas cosas que hemos escuchado en algún momento. Al final de estar hablando acerca del matrimonio, Pablo termina diciendo que en realidad está hablando de Dios, que en realidad está hablando de la relación de Jesús con la iglesia. Quiere decir que cuando tú y yo vivimos de cierta manera, podemos crear cosas que hablan de Dios, que reflejan a Dios. Cuando tú construyes tu matrimonio basados en la fidelidad, basado en el amor, basado en el respeto, tú vas a construir un matrimonio que va a reflejar a Dios, que va a hablar de cómo Dios es. Dios es fiel y tu matrimonio puede hablar de que Dios es fiel cuando eres fiel en tu matrimonio. Cuando tú amas a tus hijos, cuando tú das testimonio de amar a tus hijos, la Biblia dice que Dios es amor. Así que cuando tú amas a tus hijos, tú das o tú reflejas esta característica de Dios que es el amor. Y por último, llegamos al séptimo día. Y en el séptimo día dice la Biblia que Dios descansó. Génesis 2:2 dice, al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. ¿Sabes que cuando pensamos en este día, el séptimo día, tenemos que considerar lo que nos está invitando a hacer? Algo muy sencillo, pero tan difícil de hacer para nosotros los humanos. Y nos está animando a que descansemos en Dios. Y eso es algo que debemos de aprender. Y quiero terminar con esto porque creo que a veces se nos escapa. El descansar en Dios es algo que tenemos que aprender a hacer. No lo hacemos de manera natural. Yo te podría decir que no nos nace descansar en Dios, pero necesitamos aprenderlo. Necesitamos aprender a descansar en Dios. Piensa por un momento en esta idea, piensa por un momento en la pregunta si estás descansando en Dios. Y tal vez si somos rápidos en contestar, la mayoría de nosotros vamos a decir, sí, estoy descansando en Dios. Pero seamos honestos. Y piensa si realmente estamos descansando en Dios, si realmente estás descansando en Dios. ¿Qué tanto te preocupas? ¿Qué tanto te llenas de ansiedad? ¿Qué tanto te llenas de temor? ¿Qué tantas palabras
de las que hablamos en el día reflejan que realmente no estamos descansando en Dios. Y te digo esto para que entendamos que el descansar en Dios es una actitud aprendida. Es algo que tú y yo necesitamos aprender. Si hay una invitación que Dios nos hace una y otra vez, es la invitación a descansar en Él. ¿Sabes que era tan importante para Dios el entender este principio, el entender la idea de descansar en Él, que Dios le enseñó y le pidió al pueblo de Israel que guardara un día a la semana para descansar en Él, para aprender a descansar en Él? Imagínate cuando piensas en esto, piensa en una nación que 52 días al año tiene que practicar la lección de descansar en Dios. Y tú y yo muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo descansar en Dios? ¿Por qué estoy lleno de ansiedad? ¿Por qué estoy lleno de temor? ¿Por qué estoy cansado? Pero no nos tomamos el tiempo para meditar, no nos tomamos el tiempo para descansar en Dios de una manera práctica. El pueblo de Israel por milenios ha practicado el día de reposo, ha practicado el sábado, ¿verdad? El día separado para no hacer nada y descansar en Dios. Es una declaración de confianza en Dios. Es una declaración de entender que debemos de descansar en Dios. Yo quiero animarte a que tú y yo podamos descansar en Dios, especialmente en este tiempo. Que podamos renovar continuamente esta actitud, la actitud de descansar en Dios. No es suficiente si descansaste en Dios hace un año. No es suficiente si descansaste en Dios la semana pasada. Yo necesito descansar en Dios el día de hoy. Pero tenemos que aprender a hacerlo. Así que con estas palabras quiero animarte. Quisiera traer cierta inyección de ánimo, de esperanza a tu vida y que juntos podamos entender que hay camino para salir del caos, que hay camino para salir de la confusión y del desorden en nuestra vida. Imitemos a Dios, imitemos sus pasos, obedezcamos su palabra, veamos cómo su palabra nos ilumina, es lumbrera a nuestro camino. Bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.